Bienvenidos al curso de libros históricos. Estamos ya en la semana número 5. Esta es la primera lección. El tema es, y vamos a estudiar el libro de Esdras. Esdras contemporáneo con Nehemías. Bueno, en la lección 4 estamos estudiando lo que es libros de reyes y las crónicas. Para la Biblia hebrea, tanto Esdras como Nehemías pertenecen a la sección de los escritos, solo que Esdras y Nehemías están en un solo libro compilado llamado el libro de Esdras 1 y 2. La Biblia griega así lo transcribe también, y en la Biblia hebrea está como el libro de Esdras, un solo libro, pero es el mismo contenido de los dos, Esdras y Nehemías. Bien, hablemos entonces, ya entrando en materia, del libro de Esdras. ¿Qué dice la crítica literaria o el estudio de la crítica acerca del autor, la redacción, el bosquejo, fecha de composición de cada uno de los libros? El libro de Esdras nos da un relato del regreso de algunos exiliados. Recordemos entonces que después del edicto de Ciro en el 536, los judíos regresan en tres partes. Una parte regresa en el 536, una parte regresa posteriormente a la construcción del templo, que termina en el 515, y la última parte regresa en el 440 antes de Jesús. Tres retornos, así como hubo tres exilios. O sea, en tres partes se fue el pueblo de Israel al exilio. Entonces, estos dos libros que vamos a estudiar, tanto Esdras como Nehemías, nos relatan qué pasa con el pueblo cuando regresa del cautiverio babilónico. ¿Qué estaba pasando? ¿Quiénes regresan? ¿Cuándo regresan? Etcétera. La tarea de reedificar el lugar de adoración llevaba a cabo un ambiente de hostilidad y paganismo. Recordemos, cuando los judíos regresan, Jerusalén estaba invadido por el paganismo. Aunque no estaban levantadas sus muros ni sus ciudades, había gente viviendo ahí. La gente que se había quedado, otra gente que se había hecho marginada por los babilónicos, había regresado a repoblar los lugares abandonados por los hebreos. Aproximadamente tomó 20 años este proceso desde el edicto de Ciro, y lo más destacable de la restauración de la verdadera adoración del pueblo, junto con Crónicas y Nehemías, constituye la unidad temática de los libros, la verdadera adoración. Tanto Crónicas, Esdras y Nehemías, que pertenecen a la historia del cronista, nos relatan el pueblo posteriormente al exilio. Esdras y Nehemías es parecido a Reyes y a Samuel, que tiene un componente narrativo, aunque hay también sermones en el caso de Esdras, la lectura de la ley, pero son básicamente de carácter narrativo su género literario. No vamos a encontrar mucha poesía, ni mucha ley, ni proverbios. Generalmente son narrativas históricas. ¿Y cuál es la idea principal entonces del libro? El tema de la edificación del templo. Recordemos que el templo había sido destruido, el templo de Salomón. Este es el segundo templo, el que es encargado Zorobabel de construirlo. Al igual que Crónicas 2, la idea del templo coge mucha importancia, porque recordemos que mientras los judíos estaban en el exilio, prácticamente no había Dios, no existía. Por eso esa imagen del Valle de los Huesos Secos del profeta Ezequiel, lo que está reflejando es que la condición del pueblo estaba como un valle de huesos secos. No tenía templo, no tenía tierra, no tenía ascendencia, mucho menos tenía Dios. Bueno, los temas que nos ilustra o que contiene el libro de Esdras, pues es el regreso del exilio, el inicio de la reconstrucción del templo y el restablecimiento de la vida bajo la ley mosaica. Recordemos que los judíos, ahora se les llama judíos, antes hebreos, porque la única tribu sobreviviente según la tradición rabínica es Judá. Judíos viene de Judá. Entonces, y judaizantes viene de judíos. ¿Cuál es la cobertura histórica de este libro? Pues desde el primer regreso en el 538, 537 hasta finales del siglo V, estamos hablando
cerca del año 420, donde se da la última profecía. Básicamente eso es lo que abarca no solo el libro de Esdras, sino el retorno de los judíos. En el año 548 hay otro grupo que regresa y el 430 es el último grupo. ¿Cuál es el énfasis del libro? Pues una conclusión exitosa sobre la construcción del segundo templo. Un templo no tan esplendoroso como el de Salomón, pero útil para el judaísmo de la época. La reconstrucción exitosa de las murallas, pero también hay crisis de matrimonios mixtos e identidad nacional. El pueblo necesita identidad. Por eso el énfasis de la lectura y la enseñanza de la ley a través de Esdras. Recordemos que había que tener una identidad, la memoria histórica los judíos la habían perdido en el exilio babilónico. Necesitábamos traer de nuevo esa identidad nacional. Por eso parte de la función de Esdras y Nehemías es que el pueblo se identifique con sus tradiciones. Un interés por la renovación del pacto, basado en la ley, para los que habían regresado del exilio babilónico, que no todos regresaron, por cierto, mucha gente se quedó en Egipto, Babilonia, Mesopotamia, Persia. El bosquejito de Esdras de los 10 capítulos básicamente se concentra en dos cosas. Primero, el primer retorno del exilio, o sea, el primer grupo que regresa, y los inicios de la reconstrucción del templo. Que cuando estudiamos los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, nos encontramos que hay un problema en la construcción del templo. Los samaritanos querían meter mano en la construcción. Por eso se paraliza entre el 520 y el 515 en la construcción del templo. El otro bloque literario de Esdras es el retorno y las reformas de Esdras, el primer escriba. Eso ocurre de los capítulos 7 al 10. Ese es el bosquejito de Esdras, centrado en esas dos partes, templo y reformas. En la Biblia Vulgata, al igual que en la Biblia hebrea, la Vulgata es la primera traducción al latín de toda la Biblia. Esdras y Nehemías forman un solo libro en dos partes, y en otras versiones latinas se llama primero de Esdras a Esdras y segundo de Esdras al libro de Nehemías. En la Biblia hebrea se le conoce simplemente como Esdras, es un solo rollo, los dos libros. Este complejo, o esto tan complejo, relata la historia desde el cronista la dejó. Recordemos que el cronista, por ejemplo, si usted lee Esdras, el primer capítulo de Nehemías, y lee el último capítulo de segundo de Crónicas, va a encontrar una relación. El cronista termina con el edicto de Ciro y Esdras y Nehemías inician con el edicto de Ciro. Hay un nexo ahí. ¿Qué significa Esdras? El nombre significa ayuda. Tras los 70 años del cautiverio babilónico, el pueblo, ¿qué pasa con el pueblo? Regresa. Hay tres oleadas, ya dijimos, 537, 558 y 430, 444. Es una especie de segundo éxodo. De hecho, así se le conoce. El éxodo babilónico. Al primero se le conoce como el éxodo de Egipto y este se le conoce como el éxodo babilónico. Pareciera que el primero es más famoso, pero en realidad este también es considerado un éxodo. Estaban cautivos y regresaron. Bien, ¿cuál es el lugar en el canon del libro de Esdras? Recordemos que en el canon hebreo este es un solo libro y en algunos cánones latinos. Bueno, estos libros fueron aceptados canónicos inclusive antes del libro de Crónicas. Posiblemente un redactor sea Esdras, pero tuvo que haber habido otro redactor final porque relata muchos años posteriores a la vida de Esdras. Algunos piensan que la colocación de Crónicas después de Esdras y Nehemías es para terminar el canon con una nota positiva. Recordemos cómo termina Crónicas. Y en la Biblia hebrea el último libro es Esdras. Crónicas. Los tres últimos libros en la Biblia hebrea son Daniel, Crónicas y Esdras, Nehemías. Los posibles autores o el autor del libro de Esdras. Bueno, la tradición rabínica dice que asignó tanto a Nehemías como a Esdras como al escriba llamado Esdras, el que trajo el primer grupo. Ahora, esa es la tradición. La crítica habla que fue un redactor a finales de la época
del regreso. Estamos hablando siglo IV, siglo III antes de Jesús. El mismo autor para los dos libros. El estilo y lenguaje de ambos están de acuerdo, pudo haber ser el mismo, hay variantes, solo que hay un problema ahí porque hay algunos capítulos de Nehemías que tendrían que estar antes del final de Esdras. Bueno, los críticos entonces lo consideran un libro tardío, escrito por el cronista. Entonces, la crítica habla de que el mismo autor de Crónicas 1 y 2 es el mismo autor de Esdras 1 y 2, conocido como Esdras y el libro de Nehemías. El autor especialista en Antiguo Testamento, Jung, en su libro, en Comentario del Antiguo Testamento, habla que los argumentos de los críticos a favor de una fecha posterior han sido contestados. O sea que realmente sí puede variar eso de las fechas y del autor. El uso de la primera persona, por ejemplo, y la tercera persona es difícil de explicar. No hay mucha evidencia que haga imposible que Esdras y Nehemías hayan sido los autores del libro, sino que tuvo que haber sido un mismo autor al final del regreso. Otras fuentes, como cartas y listas familiares, sostienen esto también, pero son fuentes extracanónicas, no son canónicas. Esto significa que viene a mediados del siglo V, estamos hablando entre el año 499 y 450. Uno de los retos, por ejemplo, para entender la cronología, que es otro problema que presenta el libro de Esdras y de Nehemías, es que comparado con la evidencia bíblica, por ejemplo, y la extra bíblica, los eruditos han podido fechar la llegada de Nehemías en el 445, pero estamos hablando casi al final del regreso. Ahora, si Esdras sirvió durante el reinado de Artajerjes I, él llegó a Jerusalén en el 458. Ahí viene la dificultad, es que los libros no registran actividad contemporánea de Esdras y Nehemías, sino hasta Nehemías capítulo 8. Entonces, para que sea un mismo autor, también presenta complejidad, porque hasta Nehemías capítulo 8 hay una similitud entre el libro de Esdras y Nehemías. ¿Cuál es la relación de ambos libros? Bueno, algunos eruditos han fechado que Esdras se terminó de escribir en el 398, después de Nehemías, pero durante el reinado de Artajerjes II. Más reciente, han habido menos énfasis en la falta de traslape entre Esdras y Nehemías y el movimiento tras los eruditos en orden tradicional. Entonces, el libro de Esdras y Nehemías presenta una complejidad en la cuestión de la relación entre ambos, porque algunos piensan que Esdras fue después de Nehemías y otros anteponen a Esdras antes que Nehemías. Harrison, por ejemplo, sugiere que posiblemente Esdras tenía que regresar a Persia durante la parte de la historia en que no escribe y sí escribe Nehemías. Una dificultad cronológica que surge es en los capítulos 4 y 5 de Esdras. Por ejemplo, hablando de los reyes persas fueron en su orden: Ciro, Cambiases, Esmeraldi, Darío I, Asuero Jerjes, que es el de Esther, Artajerjes I, Darío II y Artajerjes II. Ahora, en Esdras 4.5 se menciona a Ciro, a Darío, Darío I, a Jerjes y Artajerjes en su orden. No se menciona a Cambiases, no se menciona a Esmeraldi. En Esdras entonces mencionan esos 4 reyes. Hay una fuente histórica. Sostiene la fuente histórica estos nombres de estos reyes, pero en Nehemías aparece así, en Esdras. Ciro se habla en el capítulo 4, Darío en el versículo 5 del capítulo 4, después Jerjes y Artajerjes, y al final otra vez Darío se menciona en el 4:24. Algunos críticos han acusado al autor de, digamos, fuerte de inepto e ignorancia en colocar a Jerjes antes de Artajerjes o antes de Darío. Entonces el problema es la cronología, porque la evidencia histórica menciona un listado de reyes y el libro de Esdras otro. Sin embargo, Jung asegura y argumenta que los versículos 4, 6 a 23 es un paréntesis que incluyó el autor para terminar la historia de la oposición.
Recordemos que los judíos reciben oposición de parte de un grupo por terminar el templo. Pero esa oposición aparentemente continúa después de la reconstrucción del templo de Zorobabel. Eso lo podemos comparar en los capítulos 4, versículos 5 y 4:24 del libro de Nehemías. Habría que leer, y algo que tienen que hacer ustedes, es leer varias veces Esdras Nehemías continuo para encontrar esa relación y esa discontinuidad en el orden de los acontecimientos. La estructura, y esto nos puede dar una luz para entender el contenido. Esdras 1 al 2:7 nos relata el regreso de los exiliados, el primer grupo. De ahí nos habla de la reconstrucción del templo, los capítulos 3 al 6, el templo de Zorobabel. Recordemos que hay una pausa en la reconstrucción del templo por el problema de los samaritanos, aparentemente 5 años, entonces la reconstrucción termina hasta el 505, pero se para el 520 antes de Jesús. Después del capítulo 6, el segundo regreso bajo Esdras. Ahí está, capítulos 7 y 8, pero ese segundo regreso, según la historia, según la tradición, ocurre en el 458. El templo es terminado en el 515, o sea que hay casi 50 años de diferencia entre el capítulo 6 y el 7 del libro de Esdras. Después aparece el tema de los matrimonios mixtos y ahí termina el libro de Esdras. Ahora, vamos con Nehemías, que es lo que está en azul. La restauración de los muros ocurre en los capítulos 1 al 7, con aparentemente el segundo grupo, que es el que regresa bajo Esdras del 7 al 8. Tendría que estar después de esta reconstrucción de los muros, los capítulos 9 al 10 del libro de Esdras. Y al final, John muestra que los capítulos 8 al 13 es la reforma bajo Esdras y Nehemías. Entonces, pero eso cuando ocurre. Y allí es donde está el problema de la estructura y la cronología de Esdras. Se leen los primeros 6 capítulos de Esdras, de ahí hay que leerse todo Nehemías, y de ahí se regresa a los últimos 3 capítulos de Esdras, del 7 al 10. Esa es la forma un poco más didáctica y pedagógica que podemos leer para entender. Y aquí está otra vez otra estructura según Logan y Dylan de ambos libros. Hay un repaso de la historia, capítulos 1 al 6 de Esdras. Después la memoria de Esdras, parte 1. Y aquí está lo que estamos mencionando sobre la lectura de Esdras. Después aparece Nehemías. Nehemías en la parte 1, capítulos 1 al 7. Pero en la parte 2 de Nehemías se habla de Esdras, capítulo 8 al 10. Y de ahí regresamos a Nehemías, que son los últimos 11 capítulos, últimos 2 capítulos del libro de Nehemías. Entonces, en Nehemías se habla de Esdras. Posiblemente esos 2 capítulos tendríamos que leerlos continuos después de leer todo el libro. La propuesta de ellos es que hay que leer todo Esdras. Cuando terminemos de leer todo Esdras, leemos los capítulos 8, 9 y 10 de Nehemías. De ahí retrocedemos a leer Nehemías 1 al 7 y de ahí adelantamos a leer Nehemías 11 al 13 para entender todo lo que es la cronología histórica de los acontecimientos que están ocurriendo. Porque hay un problema ahí en la tradición de cómo es que exponen ambos libros. Si es el mismo autor, hay un problema, y si es autor diferente, también tenemos un problema, porque algunos críticos piensan que el mismo autor del libro no puede tener 2 tipos de pensamiento diferentes, 2 énfasis, tanto en la redacción y en la forma de las frases y las palabras que se usan. Volviendo al propósito del libro, Esdras Nehemías concluye la historia del Antiguo Testamento. No está por casualidad en la Biblia hebrea Esdras y Nehemías como el último libro en el canon hebreo. Les estaba recordando: Daniel, Crónicas, Esdras, Nehemías. La última parte de los escritos son esos 3 libros. Daniel nos relata parte de la historia del
precautiverio y cautiverio. Crónicas, un repaso de toda la historia hasta el edicto de Ciro. Y Esdras y Nehemías, desde el edicto de Ciro hasta el último grupo que regresa del exilio babilónico. Entonces, en la Biblia hebrea está como el último libro. Concluye la historia del Antiguo Testamento. Aunque en el canon protestante, Esdras y Nehemías está al final de libros históricos, de ahí nosotros encontramos, por ejemplo, la poesía y los profetas. Pero históricamente, o los temas de tipo histórico, o esa historia didáctica, termina, el último libro es Esdras Nehemías, porque ya cuando usted lee los libros poéticos o los libros proféticos, ya está incrustada esa historia antes, o sea, está relacionada más con la historia antes que con el final. Entonces, al mismo tiempo, tanto Esdras como Nehemías terminan con un mismo fracaso, el tema de los matrimonios mixtos, porque recuerden que Jerusalén, Palestina, ya estaba invadida por otras tribus, otras etnias, y eso lo había dejado a Siria cuando conquista el reino del norte. Así que la historia del Antiguo Testamento termina como una especie de mezcla de triunfo o fracaso. Nos deja una incógnita esta teología que nos presenta Esdras. No hay una victoria, no hay un triunfo, tampoco hay una derrota concluyente. Jerusalén o el pueblo de Israel se debate entre el triunfo y el fracaso. Para entender mejor esto de los matrimonios mixtos y lo que está sucediendo, habría que estudiar 2 profetas, o 3 más que todo: Ageo, Zacarías y Malaquías. Siguiendo con el mensaje del libro, al terminar con el triunfo y el fracaso, se destaca de nuevo algo: la fidelidad de Dios. Recordemos que uno de los propósitos, y en la clase anterior lo vimos, uno de los propósitos del libro de Segundo de Crónicas es evidenciar la fidelidad de Dios. A pesar de que Israel va exiliado, los últimos capítulos o el último capítulo del libro de Segundo de Crónicas nos presenta el tema de Dios es fiel. Dios recuerda su pacto hecho con Abraham, con David, y está la promesa de que el pueblo iba a regresar. Bueno, también estos últimos libros de la Biblia hebrea, tanto Esdras como Nehemías, su mensaje, a pesar de ese triunfo o fracaso, tiene que ver con que Dios presentaba la fidelidad de su pueblo. Así que termina con una pregunta: ¿seguirá la generación posexílica en el mismo pecado de antes o será un remanente fiel? De hecho, hay algunos, sobre todo dispensacionalistas o gente que se dedica a la escatología, que los que regresan, y así lo llaman, es el remanente fiel. Los 48,000, hay una estadística ahí de 48,000 y 42,000 que fueron los que regresaron. A eso se les conoce como el remanente fiel. La pregunta es si ese remanente fiel seguirá después de los acontecimientos del regreso. Esa es la pregunta que de fondo nos deja los libros de Esdras y Nehemías. El fracaso del remanente fue trágico porque significó que el exilio no logró purificarlo, pero eso no lo refleja tanto el libro de Esdras y Nehemías, sino los libros proféticos contemporáneos o los libros apócrifos. Correcto, los libros apócrifos del profeta Zacarías, el profeta Malaquías, nos presentan ese fracaso. El periodo después del Antiguo Testamento de llegar al Nuevo refleja ese fracaso trágico del remanente. El remanente entonces tenía que ser podado, pasaron por un tamiz, por varias capas, aún más consistirse de una sola persona, el Israel fiel y verdadero, que posiblemente para algunos eruditos no logró ser del todo fiel y verdadero. Y ese adjetivo o ese calificativo lo adquiere después la iglesia. Alguna línea teológica le acredita a la iglesia el Israel fiel y verdadero. Bueno, otro punto es que además el fracaso demostró que el castigo en sí no es capaz de reformar el corazón. Ya, aunque aquí caemos en un problema teológico, un problema de moralidad, es que el castigo no hizo ningún remiendo. Porque si no hay una verdadera transformación del corazón, por mucho que lo estén flagelando, no puede haber un cambio. Eso es lo que aparentemente presenta el mensaje de Esdras y Nehemías. La reconstrucción del templo, por ejemplo, enfatizó el gozo de una meta cumplida y la tristeza por la gloria pasada, una gloria pasada perdida. Hay un
Hay un salmo que habla del lamento de los hijos que están junto a los ríos de Babilonia lamentándose, viendo cómo Israel está destruida. Pero aún así, cuando los judíos regresan del exilio, todavía mantienen en vilo esa tristeza, pensando, por ejemplo, cómo era Israel. Tenían un rey, tenían una monarquía, anhelaban eso. Aún en el templo no es tan grande como el de Salomón. Esa gloria pasada, los judíos del exilio, en época de Esdras y Nehemías, todavía contemplaban ver en su retina y en su corazón tener eso en mente, pero no fue así. Cuando se dedicó al templo, por ejemplo, no se registró que la gloria del Señor se haya llenado, como en el caso del tabernáculo en el desierto o el templo de Salomón, que se describe en segundo de Crónicas. No hay algún registro ni en los profetas contemporáneos ni en estos libros que esa gloria del Señor, porque inclusive los profetas dicen, Jeremías, que el Shekinah está en el templo, habita la presencia de Dios en el templo de Jerusalén, pero este Shekinah no lo vemos en la época post-exílica. Entonces, podemos decir que esa gloria tampoco está y sigue siendo anhelada. Esto apunta hacia una realización futura y más gloriosa del templo. Para la teología del Nuevo Testamento, esa realización futura está con la persona de Jesús, Dios con nosotros, destruido y reconstruido en 3 días, en quien veremos la gloria de Dios. O sea, que la verdadera gloria de Dios la vamos a observar, según la teología del Nuevo Testamento, en la figura de Jesús y no tanto en el templo o en lo que consideran los judíos. No creían que en el Mesías miraban esa gloria de Dios. Miremos aquí algo de un cuadro con los tiempos de Esdras y Nehemías. Entre el 500 y el 475 ocurren los acontecimientos del libro de Esther, que esto lo vamos a estudiar en la última clase. Pero los acontecimientos de Nehemías ocurren entre el 450 y el 425 si seguimos la cronología tradicional. Y los acontecimientos de Esdras ocurren primero entre el 533 y el 458. Bajo Zorobabel, el primer grupo de exiliados. Bajo Zorobabel también se reconstruyó el templo. Esdras capítulo 1 al 6. Esto ocurre entre el año después del edicto de Ciro, el 538. Esdras y el segundo grupo de exiliados lo vemos reflejado en los capítulos 7 al 10 del libro de Esdras. Y para ir cerrando, vamos a ver una serie de datos concretos en años que ustedes pueden ver y corroborar en libros sobre los tiempos de Esdras. Es aproximadamente los años. Esto de la cronología es bien difícil asegurar, inclusive decir con absoluta certeza que esos años son así como están, son números aproximados. Los tiempos de Esdras van, el primer evento, que es el último exilio, cuando destruyen Jerusalén, cuando Jerusalén es arrasada, destruyen el templo, eso ocurre en el 586. Los persas toman el control en el 559 del mundo conocido, el tercer gran imperio. Y de ahí Ciro conquista Babilonia un año después, el edicto, 538-536. Entonces, después ocurre la reconstrucción del templo. La reconstrucción del templo llevó 20 años, pero recuerden que hubo problemas con los samaritanos y se detuvo aproximadamente 5 años. Después viene el reinado de Darío, primero, entre el 521 y el 486. La profecía de Ageo, la profecía de Zacarías, el reinado de Asuero, el de Atarjerjes, el segundo regreso de Esdras y finaliza con Nehemías. Aunque falta todavía aquí, solo que eso se mira en libros proféticos, la última profecía en el 420 por parte del profeta Malaquías. Eso no está aquí descrito, o sea que después de Nehemías y el grupo de retorna, el último grupo que retorna, tenemos que anotar la profecía Malaquías en el 420. Una vista panorámica del imperio persa. El imperio persa en aquel entonces se expandió más que Asiria, más que Babilonia. Por ejemplo, los persas fueron los primeros
en poner gobernadores regionales, algo que copiaron los romanos después con gobernadores y las provincias romanas. Persia se extensión desde la frontera del Indo hasta la que conocemos como Turquía actualmente, conquistó Egipto, toda la Mesopotamia. Fue uno de los, si hablamos de los imperios antes de Jesús, fue uno de los mayores, o por no decir el mayor imperio. Después viene Grecia y Roma. Algunos personajes relevantes aquí en Esdras, el tema del sacerdote, el tema del escriba, que el sacerdote adquiere ya una visión política a partir del regreso. Recordemos que en una monarquía no hay ese status quo monárquico, no hay clases monárquicas, no hay príncipes, no hay nada. Entonces el sacerdote adquiere esa posición casi como de gobernador. Esdras fue contemporáneo con Nehemías, fue sacerdote, fue escriba, posiblemente el autor o compilador de primero de Crónicas y segundo de Crónicas. El libro cubre dos periodos distintos, el primero de 23 años, que son los capítulos 1 al 6, y el segundo después del último regreso en el capítulo 7. ¿Cuál es el propósito en sí? Es recordar a los judíos acerca del culto y la adoración a Dios y provocar un avivamiento espiritual al pueblo, algo que no tenían por falta de identidad, porque los que regresan a Jerusalén nunca estuvieron en Jerusalén, no la habían conocido antes de ser destruida por Babilonia. Solo habían escuchado, algunos habían perdido toda la memoria histórica acerca de cómo inclusive Dios los rescató del éxodo babilónico. Aquí está otro cuadro de lo que hemos estado hablando de los regresos, sus secuencias, sus fechas, que sería bueno que lo catalogaran leyendo cada una de las citas que aparecen ahí, las referencias bíblicas. Y bueno, hemos llegado al final de esta primera lección de la quinta clase. No sin antes exhortándoles a que hagan sus tareas a tiempo para que dejen espacio al final de la semana y hacer el examen, las otras asignaciones. Bendiciones.